Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Mesuro, fundadora de Academia de la Energía, y hoy os presento el programa de creación deliberada. ¿Cómo es nuestro programa de creación deliberada? Mirad, el programa de creación deliberada que proponemos desde la Academia consta de dos partes. La primera es para descrear. Y quizá algunos de vosotros os estaréis preguntando qué es eso de descrear porque a lo mejor no lo habéis oído en la vida. Y mirad, es tan importante descrear como crear. ¿Por qué motivo? Porque constantemente estamos creando cosas y no todas las cosas que estamos creando nos benefician. Porque recuerda que no solamente creas cuando tú crees que estás creando. O sea, cuando tú dices, me voy a parar y voy a crear esto. Vale, en ese momento lo estás haciendo de forma deliberada. Pero realmente, desde que te levantas hasta que te acuestas, estás pensando y sintiendo. Y ya sabes que creas con lo que piensas y sientes. Con lo cual, llevas creando toda tu vida. Yo llevo 44 años creando sin parar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esas creaciones? Algunas se han materializado. Obviamente la vida que tienes la estás creando tú. Pero hay muchas otras que no se han materializado. Y están como en un limbo de depósitos vibratorios llenos de partes de ti. ¿Por qué? Porque no te olvides que todo lo que sale de ti tiene tu energía. Es tu energía. Entonces, cuando tú piensas, estás lanzando un pedacito de ti. Cuando tú sientes, estás lanzando un pedacito de ti. Y eso puede volver y hacer una vida armoniosa. O si piensas y sientes en direcciones opuestas, estás creando en direcciones opuestas. Así que no estás creando, solo estás perdiendo energía. Entonces es muy importante coger esa energía y traértela de vuelta, que tengas mucha más fuerza, mucho más poder y tu energía vital esté contigo y no la perdamos. Entonces, por un lado, al descrear recuperamos nuestra energía. Por otro lado, nos aseguramos de que pues, creaciones que no nos están gustando no se materialicen, las vamos a descrear, literalmente. ¿Y por qué es tan importante descrear? Mirad, una vez leí un libro y hubo una frase que me cambió completamente la visión de la creación. Os parecerá una obviedad, pero a mí me llamó mucho la atención y entendí muchas cosas. La frase decía, si hoy pides azul y mañana pides amarillo, no te sorprendas si el universo te trae verde. Entonces, yo me pregunto, ¿las creaciones que tú estás obteniendo en tu vida son las que quieres? O sea, azul o amarillo. ¿O te estás trayendo constantemente verdes? Te estás trayendo constantemente cosas que tú dices, yo esto no lo creé. Pero sí, sí lo creaste. Porque no puedes vivir nada que tú no creas, que no estés creando tú. Lo que pasa es que no lo hemos hecho bien. Nuestras creaciones cuando salen de nosotros son afectadas por las otras creaciones que hemos lanzado. La creación del azul afecta a la creación del amarillo y entonces la creación cambia. Por eso es tan importante tener las ideas claras, saber lo que queremos crear. Pero también empezar descreando. Mira, si todavía este concepto no lo tenéis claro, lo vais a entender ahora seguro, muy fácilmente. Mira, imagínate que quieres reformar por completo tu casa y empiezas por las lámparas. ¿A que no pones una lámpara sin haber quitado la anterior? No tiene sentido. De esa manera tú no puedes crear una cosa sobre otra. Entonces tú lanzas una idea y después lanzas otra sobre esa y ahí la has liado. Porque literalmente lo más probable es que no se materialicen ni una ni la otra, sino que tengas ahí un pupurri, que tengas ahí la mezcla entre el azul y el amarillo de la que hablábamos antes. Entonces, por un lado, primero vamos a descrear, vamos a poner en orden todo esto durante los primeros 13 días y los siguientes 10 días lo que vamos a hacer es aprender a crear deliberadamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de manos de la mejor. ¿Quién es la mejor? Para mí la mejor es Matia. ¿Por qué? Matia es mi guía de la creación. Ella es la experta que nos ayuda a crear nuestra vida de la mejor forma posible. ¿Cómo lo hace? Nos da tips, nos enseña cosas. ¿Y cómo nos la enseña? De dos maneras. Una, nos lo cuenta de forma verbal, dice, haz esto, esto y esto, ahora os voy a enseñar una de sus técnicas. Y otra forma que es, tú sabes que actuamos en varias capas, en varios planos, entonces cuando aprendes un programa conmigo, sabes que lo haces desde los planos de luz, yo te llevo allí para que aprendas, entonces lo que te enseña Matia no te lo enseña solamente en tu mente física, sino para que lo aprendas en todas tus capas, en todos tus planos, en todo lo que tú eres, para que tú
de una forma más integral puedas y de una forma unificada contigo mismo, contigo misma, puedas crear la realidad que tú quieres crear. ¿Cómo hacemos esto? Como os digo, desde otro plano. ¿Qué más hacemos? Además de trabajar con todos vuestros planos de todo lo que sois, lo que hacemos es que, además de esto, enseñamos a vuestros guías. Es muy importante, aunque ahora mismo algunos de vosotros sois conscientes, habláis con vuestros guías, la gran mayoría no, pero ellos sí que os afectan y sí que os ayudan y sí que pueden hacer cosas desde otros planos. Entonces, a ellos también les enseñamos para que os ayuden en vuestras creaciones. Os enseño, si queréis, una de las primeras técnicas que Mate me dijo. Yo creo que fue la primera vez que hablé conscientemente con ella en esta vida. Evidentemente ya nos conocemos de muchas y del espacio entre vidas, pero en esta fue la primera vez. Y me dijo una técnica que me parece realmente muy buena y que puedes hacer sin conocimientos previos. Y es realmente fantástica. Mirad, para ello, antes de la técnica de Matia, vamos a aclarar lo que tú quieres. Y para ello lo vamos a hacer en 3 pasos. Primer paso, imagínate algo que quieras conseguir, lo que quieras, algo que digas, o como me gustaría hacer, tener, ser esto. Puedes pausar el vídeo para pensarlo y dedicarte el tiempo en hacerlo. Entonces, ahora que ya lo tienes, ya sabes lo que quieres, lo siguiente que tienes que hacer es mejorarlo. No crear algo nuevo, sino mejorar lo que ya tienes, algo que dices, ah, sí, no sé, es que si le pongo todos estos extras, esto es muchísimo mejor, desde luego. Entonces piénsalo, tómate el tiempo que necesites para el vídeo. No hagas trampas, para el vídeo. Vale, ahora que ya lo tienes, vas a intentarlo una vez más. Ahora coges la creación que tienes, que has creado, lo que has pensado que quieres crear, y lo vas a mejorar tanto, 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 tanto que te parecerá prácticamente magia. Tanto que no puedes evitar sonreír de oreja a oreja. Tanto que dices, Dios, esto es fabuloso. Mejóralo a ese nivel. Para el vídeo y mejóralo a ese nivel. Bien, ahora que lo tienes y tienes que estar llena de emoción, en este momento lo que está pasando es que tu pensamiento y sentimiento va al unísono. Eso es muy importante. Tienes que ver lo que quieres y sentir lo que quieres a la vez. Y en el momento que ves y sientes lo que quieres a la vez, lo que vas a hacer ahora es, imagínate que en tu corazón pudieras fotocopiar esa emoción que tienes. Entonces, con tu intención haces como millones y millones de fotocopias y tu corazón cada vez que respiras literalmente va a bombear toda esa emoción, toda esa imagen, escena que tú estabas creando, la vas a bombear y la vas a llevar por todas las células de tu cuerpo. Y cada vez que respiras, todo eso, toda esa imagen de lo que estás creando, va a recorrer todo tu cuerpo y vas a sentir esa emoción de que ya lo tienes. Todo tu cuerpo vibra con eso. Lo que va a suceder es que tú partes de una emoción, de una vibración, pero lo que tú quieres no está ahí, porque no lo estás viviendo, está en otro lado. Entonces, en el momento en el que tú lo integras de esa forma que te acabamos de explicar, lo que va a pasar es que vas a pegar un salto vibratorio y vas a ir al otro lado, al lado en el que sí está lo que tú estás ahora sintiendo, pensando y trabajando sobre ello. Claro, si lo haces 5 segundos, pues igual no tienes cambios, pero lo que va a pasar es que si lo haces constantemente, vas a modificar tu estructura vibracional y vas a pegar un salto de donde estás a donde quieres estar. Y cuando lo saltes y te integres, vas a vivir esa nueva realidad. Matia me dijo exactamente sus palabras textuales, esta técnica es perfecta para traer algo del mundo de las ideas y trasladarlo al mundo de la materia. Así que bueno, espero que esta técnica os guste y os funcione. Y para más técnicas, si queréis saber más del programa, podéis apuntaros, estaremos encantados de trabajar con vosotros. Y bueno, muchas gracias. Para cualquier duda estamos aquí. Un abrazo enorme.